la verdad, dijo, en todo sitio hay reforma y aquí no pasa nada. Entonces, en el Ejecutivo no pasa nada. No solamente no ha dicho la verdad el presidente, también el primer ministro. Entonces, yo lo que creo es que este tipo de reuniones deben ser de carácter público. Inclusive, el argumento que da hoy día el presidente de decir que la señora Keiko Fujimori le pidió que cambie a la ministra de Justicia, no hay que olvidar, de salud, sí. No hay que olvidar que antes de... Cuando el presidente Kuczynski nombra a Mercedes Arauz, hace una ronda con todas las bancadas y nos pidió una opinión acerca de los ministros, de qué percibíamos de la gestión y muchas de las sugerencias que se le hizo las materializó. Por ejemplo, el caso del nombramiento de Carlos Bus como ministro. O sea, eso no está mal, para eso se conversa, ¿no? Keiko Fujimori ha dicho que no le pidió en ningún momento. Pero él ha insinuado de que la tercera reunión la suspende porque supuestamente ha insinuado que me parece poco elegante que diga eso y que no lo pueda aprobar, ¿no? Porque en todo caso, si le hubiera pedido algo que es indebido, lo debió ser público, con mayor razón. Y además él sentía, dijo el presidente, él sentía que ya había una intención de Keiko Fujimori de querer... tomar control. Claro, de que haya una coordinación mucho más estrecha y eso a él le dio la impresión de que quería captar al Ejecutivo, algo así de entender, y eso le incomodó y dijo, bueno, pensamos distinto. Este gobierno del anterior, o sea, las dos etapas del gobierno, la de PPK y la del señor Vizcarra, está marcado por una suerte de que como ellos han ganado el gobierno del país, la palabra diálogo, la palabra concertar no está en su diccionario, de verdad. Yo lo lamento por César Villanueva, a quien respeto mucho, y que en él se tuvo la esperanza de que iba a ser el nexo del Parlamento con el Poder Ejecutivo. ¿Y eso ya quedó y naufragó? Obviamente, el presidente está en un ánimo de confrontación, quiere hacer cuestión de Estado por el tema de la no reelección de los parlamentarios. Cuestión de confianza. A mí quiere hacer... No, hace cuestión de Estado porque él dice, si no se hace hasta fin de año, puede plantear, él ha dejado de evitar la confianza. Ahora, a mí me parece sí una ingenuidad del fujimorismo, de la mayoría de fujimoristas, con respeto que merecen ellos, de no entender el mensaje. Yo creo que lo que debemos dejar es aprobarle su proyecto de ley de no reelección, que vayamos a su referéndum, para que después se pueda ver cómo está el país, cómo está el norte, cómo está el sur. O sea, hay niños intoxicados en Huancayo y eso no pasa nada porque nosotros nos estamos dejando llevar por esta línea que el asesor extranjero le ha señalado al presidente, llévalo por la línea de la reforma política. Es evidente que si todo el país le pregunta, ¿no quieres que te cobren impuestos? El 99% dirá, no quiero que me cobren impuestos. Entonces, a mí me parece que ha agarrado un poco descolocada la oposición mayoritaria en el Congreso y lo que hay que hacer es priorizar una agenda para honrar estos 3 años que vamos a estar en el Parlamento. No se acaba, el tema del país no se acaba con que se discuta o no la reelección de los parlamentarios. Pueden ser muy importantes los parlamentarios, los que tienen experiencia, pero tampoco son imprescindibles. Entonces yo creo que este es un tema en el que nosotros tenemos también que responder política y democráticamente a una estrategia bien montada que el presidente tiene de generar un clima de confrontación, porque el camino inevitable es ir a hacer la confianza para cerrar el Congreso. ¿Ustedes sabían de estas reuniones? En la bancada, quiero decir. Sí, algunos teníamos conocimiento, ya había varias especulaciones, pero yo coincido, o sea, el presidente miente, y miente cuando dice, en primer lugar, que Keiko Fujimori ha sido la persona que le ha pedido una tercera reunión, miente cuando dice que Keiko Fujimori le ha pedido que cambie a la ministra de Salud, miente cuando dice además que hay esta especie de este intento de copamiento, y la verdad es que luego, ya lo hemos visto, sale a rectificarse, pero a mí o sea, lo que no me termina de cerrar es que el presidente sigue mintiendo, entonces parece que es una conducta reiterativa de su parte, porque yo lo he escuchado en la mañana que también dice, no, yo no he tenido reuniones con ninguna persona de Fuerza Popular antes del periodo de vacancia. Entonces, presidente, eso se va a saber. Eso se va a saber, o sea, ya ha habido... Si usted ya lo sabe, no, cuéntenos. es que la verdad es que yo creo que el presidente tiene que sincerarse con el país. El país merece de su parte una respuesta, tiene que decir con qué otros líderes se ha juntado. Y eso no es malo. Keiko Fujimori se ha reunido con N
líderes durante su etapa política, nunca ha negado, han sido reuniones públicas, nos hemos juntado con el señor Kuczynski en uno de los momentos más críticos de su gobierno, pensando en la gobernabilidad del país. Y hoy el presidente Vizcarra pretende, en primer lugar, reconocer a medias su supuesto error, cuando es obvio que él era el anfitrión de la reunión, es obvio que su premier la coordinó, y en tercer lugar es obvio que no tiene el ánimo de decir la verdad porque sigue mintiendo. Entonces esa actitud del presidente Vizcarra no tiene otro fin que tratar de distraer la atención de los peruanos respecto a su incapacidad de gobierno, a esa incapacidad que ha demostrado frente a la confrontación que ellos mismos han generado y frente a la necesidad que también nosotros como fuerza política le hemos pedido de priorizar una agenda. Y priorizar una agenda, y ahí yo no tengo en este punto una coincidencia con Javier, porque priorizar una agenda no significa dejar de lado la agenda de la reforma política. La agenda de la reforma política lo ha dicho la señora Fujimori, lo hemos dicho nosotros, lo hemos señalado, va a ir. Nosotros estamos orientados, pero no vamos a aprobar cualquier cosa, hay que debatirlo. Y en segundo lugar, le hemos pedido priorizar, y priorizar supone anteponer las heladas, el tema del norte, el tema de la anemia que ha alcanzado cifras escalofriantes y respecto del cual el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Y finalmente, Mario, el tema que sí creo que Javier lo ha señalado abiertamente es presidente, no nos amenace, o sea, tenga una actitud democrática. El hecho de que este Parlamento tenga la necesidad de debatir no puede significar que sus voceros y sus viudas, como en el caso de la señora Mercedes Arauz, hoy nos confronten amenazándonos de que van a presentar una cuestión de confianza. Eso no solamente es antidemocrático, sino que evidencia una intención absolutamente arbitraria, y era justamente de lo que nos acusaban, ¿no? De obstruccionismo, de ser arbitrarios, y lo que estamos viendo es que esa conducta la tienen ellos. Pero ha dejado usted, congresista, un tema ahí resonando, el de la posibilidad de que el hoy presidente Vizcarra, antes de asumir el poder, se hubiese reunido con, no sé si Keiko Fujimori o otros representantes, Si se reunió con Keiko Fujimori. Y dijo que no. Antes de ser presidente, y ha dicho que no. Es imposible que no haya habido comunicación previa. No, pero reunión y comunicación son dos. Yo lo que entiendo es que estos temas, al menos en nuestro partido, se han manejado en forma institucional. Y ha sido el señor Daniel Salaverry la persona encargada, en su calidad de vocero, de hacer las coordinaciones. Y estoy segura que ha habido reuniones con el señor Vizcarra en la época en que él era vicepresidente. Entonces, yo entiendo que el señor Salaverry es la persona indicada para dar los detalles. Yo no los conozco, pero estoy segura de que ha habido coordinaciones con el señor Vizcarra. Pero no una reunión Keiko-Vizcarra antes de que fuera presidente. Nuevamente, no tengo el detalle. No tiene el detalle. Pero él ha tenido, sí, coordinaciones con dirigentes de nuestro partido. Vamos a escuchar lo que dijo a propósito de ese tema específico esta mañana el presidente. No, es lo del 9 de agosto. Ah, lo del 9 de agosto primero. Claro, Okay, lo del 9 de agosto. Yo pensé que era la entrevista. Cuando le preguntaron al presidente de la República, usted se ha reunido con Keiko Fujimori, porque ese era lo que algunos periodistas tenían como trascendido. Escuchemos cómo él dice que no. ¿Se ha reunido con Keiko? No. Quisiéramos reunirnos ya planteados los proyectos de reforma con todas las fuerzas políticas, ¿no? Pensábamos reunirnos en el mes de julio, incluso lo anunciamos. Sin embargo, la coyuntura ha hecho que esto posterguemos seguramente a partir de la tercera semana de agosto, donde vamos a pedir reuniones con todas las fuerzas políticas, con todos los líderes de las fuerzas políticas, para explicarles el planteamiento que hemos hecho a través de las medidas que he presentado al Congreso de la República. Voy a preguntar sobre uno de los proyectos. ¿Qué sentido tendría ocultar que se han reunido? ¿Cuál es la ganancia? Por supuesto. Al contrario, es decir, nos hemos reunido, es decir, estamos en un esfuerzo por... O sea, que ahora, pedir y conceder la reserva es absurdo. Un valor en democracia que cuando el presidente de la República convoca a un líder de la oposición o cualquiera, es muy difícil decirle que no, pues es el jefe de Estado. Y si el presidente ha dicho que la primera fue una reunión protocolar y la segunda fue de una coordinación, con mayor razón se debió evidenciar después públicamente. Ahora,
aparece con un argumento, es decir, me pidieron una tercera reunión y sin decirlo insinúa como que era objeto de una presión, ¿no? Entonces, yo creo que está bien que se haya decantado esto, porque lo que sí se va a saber es que previamente a esto también han habido coordinaciones, o sea, todos hemos visto cómo se ha movido el tema de la vacancia, ¿no? Y cómo esto ha coincidido con la conformación del gabinete ministerial, ¿no? Y que diga ese paso, el APRA no participó. Ahora, quería preguntarle a la congresista Úrsula Letona, ha repetido en varias oportunidades el presidente miente y ha hablado de incapacidad. Entonces, vamos a nuevamente enfrentar un intento de vacancia contra el señor Martín Vizcarra, en este caso por incapacidad moral, porque él ha mentido a la nación. Como partido, nosotros lo que nos toca es exigirle al señor Vizcarra que empiece a gobernar. Exigirle, pedirle que priorice. O sea, yo no entiendo por qué este afán del presidente Vizcarra y del Ejecutivo en general de confrontarnos. Nosotros hemos trabajado con ellos en las facultades delegadas, les hemos dado todo el apoyo para que empiecen a gobernar. Y lo único que ha hecho el presidente y el Poder Ejecutivo, y lo ha dicho bien Javier, escuchando a este señor que Dios sabe de dónde ha salido, es confrontar al Parlamento en búsqueda de una aceptación popular. Entonces, si él cree que ese es el mecanismo, el referéndum es el mecanismo para paliar el hambre, la anemia, la desnutrición, los problemas de las heladas, el problema del norte, está absolutamente equivocado. Referendizar todos los temas no le va a surtir efectos en una agenda país. Lo que ha hecho la lideresa del partido es decirle, presidente, priorice esta agenda, ya la tomó el Congreso y le vamos a dar viabilidad. No busque excusas, presidente, empiece a gobernar. Yo entiendo que el señor Vizcarra y también su asesor, o sea, el señor Aguiar no tiene por qué conocer el Perú, no tiene por qué conocer los problemas del país, pero el señor Vizcarra viaja todas las semanas. Y viaja las semanas sabiendo lo que está sucediendo en el país. Entonces no entendemos por qué hasta el día de hoy no es capaz de presentar una agenda país. O sea, se han molestado ustedes porque ya no ha querido seguir coordinando temas con ustedes, claramente. No nos hemos molestado porque no quiera seguir coordinando. El presidente ha dicho que el señor Aguiar ve temas de comunicaciones, que las decisiones las toma él. Y yo le pregunté directamente, ese señor Aguiar quien le dijo que no se reúne más con el fujimorismo, y le ha dicho que no. Entonces, creerle presidente de la República. Y además, entonces, así fueron las responsabilidades del presidente. Finalmente el que decide Verónica, hay algo que el presidente se equivoca si quiere delegar su responsabilidad en un asesor. El señor Aguiar el señor Aguiar ha sido el que en forma personalísima ha dicho que él es el encargado de legitimar al señor Vizcarra con la población. Y la única forma en la que hemos visto los congresistas que pretenden legitimarse es llevando la agenda política, la reforma política a referéndum. No hay el tema de fondo. El tema de fondo es el Consejo Nacional de la Magistratura, que donde no hay nadie que esté en contra. Y los temas de fondo son la agenda país. Lo que tú has preguntado es muy importante. Lo de la vacancia. Hay que aclararlo. Por favor. Bueno, la señora Úrsula Letona no quería aclarar. El tema de la ponderación es muy claro. Yo creo que el APRA no auspiciaría en ningún caso que porque el presidente y el primer ministro no han dicho la verdad, eso lo podemos homologar al procedimiento que se le hizo al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, porque él había no solamente no había dicho la verdad, sino ocultó actividades comerciales con una empresa que le brindaba servicios al Estado cuando él era ministro. Ahora, que eso no se decantó, mi posición era de que si Lavallato, controlado por Fujimorismo, tenía el caso, debería cerrarlo, y con eso le daban unos cursos y le respondíamos a muchos que creían que habíamos apresurado una vacancia. Pero esas supuestas mentiras que están en el Poder Judicial no las puedes homologar a este hecho. Claro, que el es señor una incidencia que mintió para ocultar un delito. Claro. Eso es obvio. Él era ministro y facturaba a través de empresas. Es que como hablaba de incapacidad, entonces yo dije que esto es incapacidad moral por la mentira. ¿Vamos a enfrentar otra vacancia? Yo he dicho que el presidente aún no ha demostrado estar en capacidad de gobernar. O sea, hasta el día de hoy hemos visto su incapacidad para gobernar. Y de que miente, por favor, o sea, lo ha admitido en Televisión Nacional. Para nosotros lo más importante hoy, y creo que ahí coincidimos plenamente con Javier, es que él le dé viabilidad a una agenda país. Y nosotros
como lo ha señalado Javier y muchos otros representantes congresistas reelectos. No vamos a demorar la reforma política que tanto le interesa al señor Vizcarra y que parece ser lo que le quita el sueño. Nosotros vamos a dar la talla para corregirle la tarea, porque está muy mal planteada la reforma. Y en segundo lugar, nosotros vamos a tener una agenda priorizada en el Congreso. Y lo que le estamos pidiendo, que como contraparte, como Poder Ejecutivo, presente una agenda priorizada que de verdad solucione los problemas del país. El referéndum, la no reelección, son temas que los vamos a ver en el 2021, no los vamos a ver ahorita. ¿Cuándo ha dejado el señor presidente de la República gobernar el país? ¿Cuándo? ¿Ha dejado de gobernar? O sea, no ha porque, empezado. Perdón, pero ustedes durante los mes y medio, 2 meses, 3 meses, ustedes decían que estaba muy bien. De pronto ya no se reúne con la señora Keiko Fujimori y ahora dicen que está muy mal. Hay algo inexacto ¿O no? que dijo ayer el presidente. No. En la mañana dijo algo inexacto, que en los últimos 10 años la anemia había recrudecido. Mentira. El APRA dejó el gobierno durante los últimos 5, bajando ¿no? la anemia. Gobierno Humala. O sea, justamente el gobierno de la izquierda sí. fue el que aumentó la pobreza, aumentó la desnutrición y cayó el empleo. Y este gobierno, que fue apoyado por el señor Humala, continúa en esa pendiente. Por eso es que muchos de los problemas estructurales del país no se visualizan ahora, porque el presidente está embarcado en la famosa reforma política y algunos le están haciendo el juego. Porque si de verdad yo estuviera presidente del Congreso, autorizaría la discusión de la no reelección y que lleve su ley al referéndum. Porque él tiene todavía 3 años que gobernar. Bueno, a propósito de la supuesta tercera reunión o el pedido de la tercera reunión, ha habido, por supuesto, distintas versiones. Vamos a escuchar lo que dijo primero el presidente Vizcarra y luego lo que ha dicho la señora Fujimori. No, el planteamiento de que para tomar cualquier decisión teníamos que hacer una previa coordinación, ¿no? O sea, ¿eso le dijo Keiko Fujimori? Cuando aquí lo que necesitamos es hacer siempre lo que corresponde, lo correcto y lo que realmente las medidas que se requiere para el cambio. O sea, la lideresa de Fuerza Popular, la principal fuerza del Congreso, le pidió a usted que coordinaran siempre cualquier propuesta que usted quisiera hacer desde el Ejecutivo. No, que mantengamos esa coordinación para de esta forma mantener en buenos términos la relación ejecutivo-legislativo. ¿Cómo tomó eso usted? De alguna manera como una voluntad de querer sujetar la capacidad de acción del Ejecutivo, ¿no? Y aquí nosotros lo que queremos es actuar con absoluta independencia. Por eso es que después de esa segunda reunión ya nos optamos una tercera reunión, que también fue... Recuerdo que en esa segunda reunión hablamos, por ejemplo, de la aprobación del reglamento de alimentación saludable, los octógonos, ¿no? Los octógonos, que era un tema que ella no estaba de acuerdo. Incluso recomendó, sugirió reemplazar a la ministra de Salud, ¿no? Dijo, de ninguna manera. O sea, estábamos de acuerdo con proteger la salud, la alimentación saludable, los octógonos. Y entonces ya la segunda reunión ya no fue en términos solamente protocolares, sino temas de desarrollo. ¿Ella le pidió expresamente que usted cambie a la ministra de Salud? Sí, por supuesto. Me dijo de que no consideraba que era una ministra competente y que... sin decirle nombres, sería mejor que la cambie. ¿No? ¿Esas fueron sus palabras? Sí, así es. ¿Y usted Y en consecuencia, ya la reunión ya no tuvo la cordialidad protocolar de una primera reunión. Por eso... ¿Había un compromiso o no? Con referencia a lo que ha señalado el señor Vizcarra, el presidente de la República, si es que ha habido un tercer pedido de reunión, eso no es cierto. Pero sí quisiera señalar que de mi lado siempre hay el ánimo de seguir dialogando y colaborando con el presidente y con su gobierno. Para nosotros es muy importante que el presidente Vizcarra haga un buen gobierno y que concluya su mandato hacia el 2021. ¿Por qué he señalado estas reuniones? Primero, porque ha habido una pregunta directa de parte de un periodista. Y en segundo lugar, porque creo que es importante que los peruanos conozcan que desde Fuerza Popular ha habido la intención, y la sigue habiendo, de colaborar con este gobierno de manera pública y de manera privada. ¿Hay un interés de reunirse? ¿Hay un interés de reunirse una... Bueno, la congresista Letona no me respondió. ¿En qué momento dejó de gustarles el señor Vizcarra? ¿Cuando ya no quiso reunirse con Keiko Fujimori? No,
No, la verdad es que, nuevamente, el presidente, ¿cómo creerle? El presidente miente. Entonces, yo le he preguntado desde cuándo, porque antes estaba muy contentos con el señor Vizcarra y de pronto ya no. Él ha hablado de una primera y segunda parte de su corto gobierno. Entonces, la primera con Keiko y la segunda sin Keiko. Me imagino que en la primera parte ustedes lo aplaudían y en la segunda parte ya no lo quieren. No, nosotros, y es público que hemos estado colaborando, hemos estado trabajando con el Poder Ejecutivo, no ha habido mayor inconveniente en forma institucional. Nosotros hemos salido a responder la confrontación, la actitud confrontacional que ha emprendido el Ejecutivo con el Congreso, atentando con la institucionalidad del Congreso, poniéndonos plazos, estableciendo que si no aprobamos van a plantear una cuestión de confianza, que no podemos modificar los proyectos. Es en ese momento en que nosotros hemos tomado la decisión institucional como partido de que nuestra lideresa salga a presentar una posición institucional y le podamos responder al señor Vizcarra que esos no son los mecanismos. Hoy ella misma ha reiterado su disposición. El que está teniendo una actitud antidemocrática y está recurriendo a mentiras es el presidente de la República, no nosotros. Nosotros estamos aquí dispuestos, como estuvimos con el señor Kuczynski y como estuvimos con él, a trabajar. Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Hoy, lo ha dicho Javier, 46% de nuestros niños tiene anemia. Hoy el FISE, que es el Fondo de Inclusión Social Energético, está ganando millones en los bancos, pagados por todos nosotros los peruanos, para el tema de las heladas. Hemos podido utilizar esos recursos en forma coordinada mediante un decreto de urgencia o pidiendo facultades delegadas para no comprar frazaditas o casacas, sino para establecer mecanismos que alivien el tema de las heladas en Puno, donde viene muriéndose la gente. No gobiernan, Verónica, y lo que le hemos pedido es que priorice la agenda. No hemos hecho más que eso. No gobierna el 28 de julio. No gobierna, en general no ha habido hasta el día de hoy una reforma bandera que nosotros podamos decir, señor Vizcarra, esta es la agenda país. No hay. Vamos a ir a una pausa, vamos a seguir conversando de este tema, que por supuesto... Si pasan las encuestas, el gobierno tiene 13, creo, 14 de aprobación, su conjunto, los ministros. Bien, vamos a regresar para seguir conversando sobre este tema. La pausa. Pregunta Verónica es si ha existido de parte de Fuerza Popular un cambio de actitud hacia el presidente, entiendo. ¿Ha notado Javier Velázquez Quesquén, ya que la representante del fujimorismo dice que no, que ellos siempre han considerado que no ha empezado a gobernar el presidente Vizcarra, de parte de Fuerza Popular un cambio de actitud frente a Vizcarra? Sí. Por supuesto que sí, claro. Ajá. ¿En qué momento y qué circunstancia la precipitó? La verdad que no sé en qué momento, pero yo creo que todo esto que se ha conocido, en honor a la verdad, nosotros recién hemos conocido las reuniones, a partir del 28 de julio, el discurso del 28 de julio, ha habido otro talante, que no se reflejó inmediatamente, porque no se esperaba lo que iba a anunciar el presidente, ¿cierto? Y la reacción ha venido un poco tardía, y a mí me parece, modestamente, mi impresión personal, no comprometo a mi bancada, pero la reacción del Parlamento no ha sido rápidamente, no hay una respuesta política, porque si te está jugando una estrategia política con una propuesta hueca, que no tiene nada que ver con la reforma política. La no reelección de los parlamentarios era, evidentemente, alejarse de la posibilidad de depender del Congreso para, con la gente de la calle, tratar de confrontarnos. Y eso, como repito, a mí me parece que es un grave error que el Parlamento no lo haya interpretado y que, mira, tú le bajas el tema de la no reelección de los parlamentarios y lo mandas a un referéndum, y yo no creo que tenga cuerpo para poder gobernar el país el próximo, exactamente. Tú ves los indicadores, si te das cuenta en la encuesta, lo que lo ha jalado a él ha sido el tema de la no reelección de los parlamentarios, pero sus ministros, y lamentablemente, inclusive César Villanueva, que está haciendo un buen trabajo, no llega al 13%. O sea, es un nivel de aprobación de ministros que no han tenido en los últimos 15 años su primer ministro, y todos los ministros en su conjunto. Entonces, si el país estuviera bien, si estuviera bien, no hubiera el problema de las pifias en el norte, las heladas en el sur, los intoxicados, o sea, y creo que nosotros le estamos haciendo la comparsa a un discurso populista y que no tiene, inmediatista, que tiene como propósito legitimarse, o sea, lograr una legitimación que no la tiene como producto el voto popular.
Entonces, él tiene una legitimidad legal, porque la Constitución establece que él reemplaza al presidente. Pero él no fue votado directamente para ser presidente, entonces ahora él ha optado por el camino de tener esta legitimidad a través de, supuestamente llevando a consultas populares, porque si esto fuera, si le ponemos a ver una pregunta en el referéndum, que hayan elecciones generales. Si la reflexión es, el Consejo de la Magistratura está podrido, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y también el Poder Ejecutivo del Pueblo, no vamos a unas elecciones generales. Entonces yo creo que ha faltado ¿Está lanzando usted la propuesta? No, te digo una reflexión. No. Yo creo que todo debe ser en el marco de la solución, una solución constitucional. Pero me refiero a que estamos haciéndole el juego, él está haciendo el juego, nos desafía, nos pongo diciembre como fecha máxima del referéndum, y nosotros caemos en el juego, solamente está respondiendo si referéndum, no referéndum, que los proyectos están mal hechos. Yo creo que al final de cuentas a la gente le interesa. Cuestión de confianza. No hay, lo ha dicho directamente. Mira, nosotros los apristas estamos curados del SUF, de verdad. Eso a nosotros no nos asusta, de verdad. Te lo digo de verdad. Lo ha dicho directamente. Te lo digo de verdad. No, cuestión de confianza. Te lo digo de verdad, pero él no sabe el enorme daño que le puede generar al país, no porque se cierre el Congreso, sino porque esto tiene un impacto en los agentes económicos, ¿no? Y en la política general, que es en última instancia la que le interesa a los peruanos. La salida de PPK, claro, no pasó nada. Claro. De repente también, como pasó con PPK, todo mejora. Claro, de repente. Digo, la economía, ¿no? Los números, por lo menos. Puede ser, pero cuando hay procesos electorales, está cifrado de que hay procesos de abstención en los agentes sociales. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es que el país recupere la velocidad de su crecimiento. Hoy día, gracias al precio internacional que tienen los commodities, hay más ingresos, pero eso no se está replicando en el tema de la gente de a pie. La informalidad ha alcanzado picos de terrible. 73% después de 15 años. ¿Ustedes sí le temen a la cuestión de confianza o también están curados? No, nosotros tenemos clarísimo que esto es una actitud antidemocrática, es una amenaza grotesca. ¿Pero por qué antidemocrática si es una facultad del presidente? No, lo que es que el sustento del presidente es si nosotros no aprobamos los proyectos como están. Y no lo hemos dicho ni Javier Velázquez Quesquén ni Úrsula Letona. Los proyectos, señor presidente, están muy mal hechos, son contradictorios entre sí. Tienen frases, por ejemplo, en el de bicameralidad, entre el artículo 1 y el artículo 2, en el primero se habla de bicameralidad y en el segundo se habla de unicameralidad. Entonces, yo no sé quién los ha hecho porque hasta el día de hoy nadie nos da la respuesta, pero están mal hechos, señor presidente, hay que corregirlos y eso implica debate. Nosotros no somos una mesa de partes, nos corresponde debatir y los vamos a hacer. Y vamos a llevar lo que él quiera llevar a referéndum, pero bien hecho, no un referéndum expreso, un referéndum bien hecho, en los tiempos que corresponda, Verónica, de repente es antes, pero en los tiempos en que el Congreso pueda generar el consenso y aprobar lo que constitucionalmente pase los tamices. Dicho eso, yo sí nuevamente quisiera hacer énfasis en la necesidad de la agenda país. Estamos nuevamente, cifras de informalidad 73%, anemia 46%. Tenemos un problema enorme en el norte. Tenemos 2.300 millones desembolsados, presupuestados, con una ejecución de casi 10%. O sea, si alguien me puede decir que eso es un gobierno, un poder ejecutivo, está totalmente equivocado. Hasta el día de hoy, estamos a agosto, el presupuesto en la reconstrucción tiene un avance de 10% de casi 2.300 millones. Eso significa que la gente que lo ha pifiado, no lo ha pifiado porque Fuerza Popular, como insinuó el congresista Gilbert Violeta, haya organizado un movimiento. Es porque la gente está indignada, la gente está harta de seguir viviendo en carpas, de no tener agua, de no tener desagüe, cuando hay recursos en la caja. Javier lo ha dicho, estamos creciendo cerca del 4%. ¿Qué hemos aprovechado? ¿Qué proyecto de impacto es el proyecto Bandera? Quellaveco, Chavimochic, Siguasmajes. ¿Hay algún proyecto que el presidente diga esto va a estar en diciembre? Ninguno. Hasta el día de hoy no hay un proyecto bandera del Poder Ejecutivo que podamos decir qué bien.
Pero el presidente ha dado un plazo y como presidente de la República creo que tiene todo el derecho de decir, bueno, nosotros creemos que esto es lo mejor para el país y le pedimos al Congreso que esto lo haga máximo hasta diciembre. De lo contrario, la cuestión de confianza lo ha dicho clarísimo. El plazo no es constitucional. Nuevamente, no puede ponernos plazo. Bueno, el partido del señor que la gente ha dicho que cuando están jurados de salud no les importa la cuestión de confianza o lo que fuere, ¿no? Pero el fujimorismo, ¿qué dice? A nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Nosotros, y lo hemos dicho, no está bien que el presidente ponga plazos para debatir. No está bien que el presidente nos diga que tenemos que aprobar los proyectos como están. Nos toca, constitucionalmente tenemos la obligación de corregir sus proyectos, están muy mal planteados. A nosotros no nos pagan para hacer su mese partes. Esa dinámica se cambió, terminó con el gobierno de Ollantumala, donde el Congreso era la mesa parte del Poder Ejecutivo. Hoy hay un Congreso que tiene una mayoría de oposición y que hace la tarea, que revisa, que mejora y que en ser el caso va a aplicar los tamices constitucionales. Inclusive el Congreso le puede ahorrar el costo del referéndum, ¿eh? Claro. O sea... Si aprobamos doble el tema del legislatura. plazo, que no es constitucional, porque yo no creo que haya un artículo en la Constitución que le autorice al presidente que a un poder autónomo con el Congreso le ponga el plazo para que la Pero apruebe. ¿cuál sería la causal de confianza? Una reforma constitucional. Pero segundo, si no se llegara a diciembre, 1 o 2 meses más, le va a ahorrar al país 100 millones de soles porque el Parlamento puede... 1 o 2 meses no, sería hasta marzo, abril. En un gran debate, no, ¿por qué? Como la segunda legislatura. No, si eso comienza el 1 de marzo. Pero se ratifica en otra segunda y, se ahorran 100 millones de soles. El Parlamento hace su tarea, dice la congresista Úrsula Letona, pero ¿lo ha hecho desde el principio? ¿La ha hecho desde el principio? ¿O ha habido un retraso en esas reformas y por eso es que ahora la demanda perentoria de que se cumplan en un plazo que les parece breve tiene tanta popularidad? A ver, para explicarle a la gente, la reforma de la bicameralidad implica doble legislatura. Nosotros durante los últimos 5 meses ha estado Enrique Bernales, ha estado Fernando Tuesta, ha estado César Delgado Gómez, a mí me tocó presidir la comisión en la última legislatura. Hemos tenido una discusión ardua del tema de bicameralidad, que no se agota en el Parlamento. Eso tiene que ser parte de un debate nacional. O sea, el tema de cómo vamos a organizar los distritos, cómo garantizamos la representatividad, que es un tema que hoy todos sabemos hay una crisis de representatividad. ¿Han discutido sobre cómo organizar los distritos? Por ejemplo? Hemos tenido 2 propuestas que abarcan el tema. Una que es de Carlos Meléndez, que la expuso en la CADE, que tiene que ver con organizar vía clústeres económicos. Esas propuestas han llegado a la comisión, pero ¿se han discutido? Las hemos recogido, son parte del análisis del debate que está retomando la congresista Bartra, pero una reforma de esa trascendencia, Mario, no se puede aprobar pues en 2 meses. Por eso digo, pero ha habido 2 años. ¿Ha habido? Esta representación nacional tiene 2 años y pico ya. 2 años y días. Sí. En la primera etapa, y lo he dicho 350 veces, pero no tengo problemas en repetirlo, nos hemos enmarcado a las reformas hacia las elecciones de este año. Y hemos aprobado 7 leyes. El cronograma electoral, impedimentos, financiamiento, la posibilidad de desaparecer los movimientos regionales, el tema de que los presidentes regionales, los gobernadores puedan postular no solamente por razón de domicilio, sino por nacimiento, y la inmodificabilidad de las normas electorales. Esas son las 7 que hemos aprobado durante estos casi 2 años. Con mi presidencia en la Comisión de Constitución iniciamos las reformas constitucionales, las que hemos debatido, financiamiento para convertir el tipo penal de financiamiento en el Código Penal, la bicameralidad y el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Javier ha participado activamente en el debate del Consejo Nacional de la Magistratura. Hemos tenido hasta 5 predictámenes. En esa comisión fue que surgió el tema de que sean universidades acreditadas para asegurar la representatividad de la sociedad civil, de que al menos sean decanos. Vimos el tema de cómo asegurábamos la votación universal para volver a los orígenes del CNM. Entonces, que no se nos diga que no hemos hecho la tarea está hecha. La discusión está ahí. Lo que no hemos podido es cumplir con la doble legislatura porque justamente el Congreso aprobó un proceso. Reformas legales para las elecciones de 2018 y el segundo tramo que arrancaba... La doble legislatura supondría haberlo votado por lo menos una vez en una primera legislatura. Luego de las reformas... Cosa que no ha ocurrido. Luego de las reformas legales, Mario. Las reformas legales ha sido el primer tramo que nos ha valido llegar a las elecciones del 2018 sin que un terrorista, sin que un violador, sin que un corrupto y un narcotraficante postulen en cargos de elección popular como se podía. Hemos declarado hemos
hecho una reforma constitucional que nadie ha hablado, que es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Eso lo ha aprobado este Congreso. Entonces, decir que no hemos hecho nada me parece injusto, me parece que no se conoce la labor y ahí hacemos un mea culpa, de repente no somos capaces de comunicar, pero hemos hecho nuestra tarea. El tema de ese Consejo Especial para elegir a los miembros del CNM, presidido por el presidente, informado por la Defensoría del Pueblo, por la Contraloría, por el presidente del Poder Judicial y del Ministerio Público del Congreso, supone modificar las atribuciones que tienen todos estos órganos constitucionales. Es una reforma constitucional muy compleja. O sea, darle esta atribución a la Defensoría, hay que modificar la Constitución, sí, a la Contraloría, hay que modificar. Entonces, tiene que generar un debate, una discusión. O sea, no podemos hacer de ninguna manera una reforma constitucional al paso. Eso es lo grave que ha pasado, el actuar reactivamente. Yo creo que el presidente debe esperar. El tema de los tiempos parlamentarios no son igual que los tiempos en el Ejecutivo. Sus proyectos van a ser discutidos y van a ser dictaminados